Bienvenidos a nuestra segunda sección de la materia Principios de Interpretación Profética. Nos corresponde en esta ocasión entrar al principio número 5. Principio número 5. Tiene un nombre sencillo, es analogía scriptura. Analogía scriptura. Sin la E de escritura. Va a encontrarla también con la E en algunos lugares, pero generalmente la va a encontrar así, analogía scriptura. ¿En qué consiste este quinto principio de interpretación profética? Es muy simple, muy sencillo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son una unidad inseparable. El Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Repito, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son una unidad inseparable. El Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. En palabras de Elena G. de White, en Educación, página 185, en la edición de la que yo lo tomé, que no la registré aquí, la Biblia es su propio comentador. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a mirar la Biblia como un todo y a ver la relación de sus partes. Repito la declaración porque es muy importante. La Biblia es su propio comentador. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a mirar la Biblia como un todo y a ver la relación de sus partes. Y en Mensajes Selectos, tomo 2, página 120, agrega: el Antiguo Testamento es el Evangelio expresado en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la realidad. El uno es tan esencial como el otro. Esto es de vital importancia que lo entendamos porque vamos a encontrar en el transcurso de nuestras vidas a algunos estudiosos de la Biblia que por razones que no vamos a tratar en este curso, sino que estaremos viendo en otras áreas, han desligado de alguna forma el Antiguo Testamento del Nuevo, haciendo creer a los estudiosos de la Biblia o a los estudiantes de la Biblia que el Antiguo Testamento contiene material que caducó ya, que era para las personas para quienes se escribió en aquel entonces y allí murió la información. No es necesario tomarlo en cuenta para nuestro crecimiento, para nuestra comprensión de las profecías hoy día, sino que ahora tenemos que centrarnos solo en el Nuevo. Tremendo error. Tremendo error. El Antiguo Testamento, como mencionábamos, se cumple en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento tiene como función explicar lo que el Antiguo Testamento nos dice. Vamos a ir entrando más en esto cuando veamos algunos casos específicos donde se aplican estos principios. No veremos casos donde se aplican todos los principios, pero sí estaremos viendo algunos casos donde se aplican algunos de los principios. Bien, principio número 6. Principio número 6. Determinar el punto en el cual la profecía cruza la línea de la cruz. Este es clave. Este principio es clave. El ignorarlo, el pasarlo por alto, ha hecho que no solo personas que se consideran sencillas en el estudio de la Biblia, sino algunos eruditos han hecho y están haciendo decir a las profecías bíblicas lo que no dicen al ignorar este principio, o quizá pienso yo más bien en el caso de ellos, no al ignorarlo, sino al hacerlo a un lado, porque es muy posible que no lo ignoran por su capacitación teológica. ¿Cuál es el principio? Determinar el punto en el cual la profecía cruza la línea de la cruz. Es muy importante entender esto. A partir del momento en que la línea profética llega al momento de la crucifixión de Cristo y cruza esa línea,
ocurren algunas cosas que necesitamos entender. Leamos un texto que nos ayudará a entrar un poquito en el entendimiento de este principio. La carta a los Efesios, el capítulo 2. Carta a los Efesios, está después de Corintios, para los que no están muy familiarizados con la Biblia. Después de Gálatas, más bien. Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios, el capítulo 2. Versículos, vamos a leer del 11 en adelante. Efesios 2, 11 hasta el 22. Efesios 2, 11 al 22. Vamos a leer varios versículos, así que voy a pedirles que me sigan en su lectura bíblica. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Noten aquí algo muy importante que nos va a servir, que deben ir grabando allí. Hablando de los gentiles, dice que hubo un tiempo atrás en que éramos ajenos a los pactos de la promesa. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Noten, esto es clave. De ambos pueblos hizo uno. Por lo tanto, no hay profecías para los judíos y otras profecías distintas para los cristianos. ¿Ok? Esto es clave entenderlo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Porque al pueblo que no estaba incluido en el pacto, ahora lo incluye. ¿Ok? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, noten que es a partir de la cruz que este cambio se da, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. No hay dos cuerpos para Dios en referencia a su pueblo. El cuerpo formado por los judíos, la iglesia antigua, y el cuerpo formado por los cristianos, la iglesia nueva. Después de la cruz hay un solo cuerpo, el pueblo de Dios, formado por la nacionalidad que fuere, pero que haya aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor. Dice el 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, hablando de los gentiles, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Solo hay una familia de Dios, no hay dos. Y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, noten, solo hay un edificio, no hay dos, que compone la iglesia, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, no dos templos, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Noten cómo de una y otra forma el apóstol aquí insiste que después de la cruz solo hay un pueblo de Dios. Por lo tanto, la alusión o la explicación de que hay profecías de la palabra del Señor que se cumplirán en los judíos,
hablando de después de Cristo, de la cruz para acá, y que hay profecías que se van a cumplir después de Cristo solamente con los gentiles, pasa por encima totalmente a los principios de interpretación profética establecidos por el apóstol Pablo aquí. Hay un solo pueblo de Dios, hay una sola iglesia, no una iglesia judía y una gentil. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. El principio es determinar el punto en el cual la profecía cruza la línea de la cruz. ¿Por qué cuando cruza la línea de la cruz? Porque antes de la cruz, sí, había profecías exclusivas para el pueblo de Israel. Hablamos de las 70 semanas, por ejemplo. 70 semanas están apartadas. Y el texto es claro en decir en Daniel 9, para tu pueblo, Israel, el Israel literal, el Israel antiguo. Pero después de la cruz ya no existe eso. Toda profecía que involucre al pueblo de Dios se refiere a un solo pueblo, ya no judíos, aparte de gentiles. Esto vamos a entenderlo mejor cuando entremos en el estudio, no necesariamente en esta materia, porque aquí vemos los principios nada más, pero en otras materias estaremos viendo algunos acontecimientos de profecías finales y podremos entender cómo el tomar en cuenta este principio nos evitará errar en la interpretación de muchas profecías fundamentales. Entonces, repito el sexto principio, determinar el punto en el cual la profecía cruza la línea de la cruz, porque a partir de allí ya no hay diferencia entre judíos y cristianos. Esto podemos corroborarlo también entre muchos otros textos, pero por darles uno más, Colosenses 1:20. Colosenses 1, el versículo 20. Leamos el 19 también. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Note que este punto es clave en las profecías bíblicas, porque el plan final de las profecías bíblicas es reconciliar todo en Cristo, volver al plan original. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es importante que tomemos en cuenta eso y en el entendimiento que nos presenta el apóstol Pablo de lo que él comprendía del propósito de la muerte de Cristo en la cruz. Por supuesto, entre otros propósitos, unificar ambos pueblos, hacer un solo pueblo de Dios. De allí otros textos que no estaremos leyendo aquí, pero que usted puede buscarlos y añadirlos. Ya no hay judío, ni griego, ya no hay varón, ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Bien, dejamos ese principio y esperamos que pueda quedar claro y ser de mucha ayuda para algunos estudios proféticos. Principio número 7. Las profecías apocalípticas del Antiguo Testamento alusivas a Israel encuentran su cumplimiento en la iglesia. Esto es muy importante entenderlo, que de paso ya lo leímos entre los textos que leímos, los últimos. Las profecías apocalípticas del Antiguo Testamento alusivas a Israel encuentran su cumplimiento en la iglesia, porque ese es el nuevo Israel de Dios. Principio número 8. Los nombres literales del Antiguo Testamento se vuelven simbólicos en sus aplicaciones en el Nuevo Testamento. Repito el principio. Los nombres literales del Antiguo Testamento se vuelven simbólicos en sus aplicaciones en el Nuevo Testamento. Algunos ejemplos de esto. Israel. Ejemplo, se menciona en Apocalipsis 7:14. Apocalipsis 7:14.
hablando siempre del material profético. Apocalipsis 7, 14. Dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes, cuando él preguntó quiénes eran estos de la gran multitud. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí está hablando de un grupo de personas, de los que en los versículos anteriores, del 1 al 8, se los menciona como 144,000. 12,000 de cada tribu. Juan primero oye el número. En el versículo 4 dice, y oí el número de los sellados. Luego en el versículo 9 dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud. Cuando entremos a estudiar el tema de los 144,000, vamos a mirar cómo esto es un detalle repetitivo en los profetas bíblicos. Primero dice, oí, y luego dice miré, pero refiriéndose a la misma escena. No vamos a entrar en esto ahora. Sí, creo personalmente que los 144,000 son los mismos de la gran multitud, pero no es el tema ahora. Cuando estudiemos ese tema daré mis bases para eso. Pero lo que quiero recalcar es que se dice de ese Israel formado por esas 12 tribus, que son quienes, todos los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero se habla de ellos como Israel. ¿Captamos el punto? El Israel de Dios en las profecías son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Hay muchos más ejemplos de ese detalle, de ese punto, pero dejémoslo por ahí ahora. Jezabel, otro ejemplo de nombres literales del Antiguo Testamento que se vuelven simbólicos en sus aplicaciones en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis 2, el versículo 20. Apocalipsis 2, el versículo 20. Dice, hablando a la iglesia de Tiatira, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Notan? Aquí en total lenguaje simbólico se usa un nombre del Antiguo Testamento. ¿Qué nombre? El de esta mujer, Jezabel. Y se dice a Tiatira que Dios está molesto con esa iglesia porque toleran a esa mujer. Pero Jezabel no estaba en Tiatira. Jezabel había muerto siglos antes. Pero se dice que Tiatira tiene a Jezabel. Entonces hay que buscar el significado, el simbolismo de Jezabel. ¿Qué es Jezabel? Idolatría, culto falso. Estaba teniendo Tiatira problemas con culto falso, con idolatría. Entonces se hace alusión a eso con aquello que en el Antiguo Testamento se representaba como culto falso, que fue el que propició Jezabel. Entonces, de nuevo, los nombres literales del Antiguo Testamento se vuelven simbólicos en sus aplicaciones en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo, Monte de Sión. Monte de Sión, ustedes van a ver en el Apocalipsis 14, 1, dice, después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. El monte de Sión, dice que sobre él está, sobre el monte de Sión, los 144,000. Si vamos a los salmos y a otras secciones que no tenemos todo el tiempo como para entrar en cada uno de estos principios en muchos detalles, porque abarcaría demasiado, van a notar que el monte de Sión es una alusión al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Llega a representar al pueblo de Dios y en este caso al pueblo de Dios de la era final, a los 144,000, los que representan a ese pueblo en los días finales. El monte de Sión llega a ser el pueblo de Dios. Otro ejemplo, el término Babilonia.
Babilonia. En Apocalipsis 14:8 dice así: otro ángel le siguió diciendo, hablando del segundo ángel de Apocalipsis 14, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha caído Babilonia. Pero cuando esta predicción tiene cumplimiento en la historia, la Babilonia del Antiguo Testamento hacía siglos que ya no existía como tal. Me refiero a como imperio. Ya había desaparecido. Pero aquí la tenemos mencionada otra vez. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar de qué era símbolo Babilonia para ver a qué se está refiriendo. Y cada texto donde aparecen esos elementos nos dan claves para entender. Miren este que leímos, por ejemplo, del versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es entonces Babilonia ahora en el Apocalipsis? Ya no es aquella ciudad dirigida por Nabucodonosor. Pero dice que esta ciudad ha dado de beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es el vino? Sus doctrinas falsas que embotan la mente del ser humano que acepta esas doctrinas, así como el licor embota la mente de cualquier persona. Entonces, es presentado aquí el vino de Babilonia como la doctrina falsa que embrutece, entontece, que quita la capacidad del ser humano de razonar, de actuar a imagen de Dios, con su mente sana. Entonces, Babilonia es símbolo de confusión, de mentira. El mismo texto, los mismos textos donde aparezcan los términos, nos van dando las claves para saber qué simboliza ese término. Tenemos otro ejemplo en el capítulo 16 y versículo 19, del mismo de Babilonia, 16-19 de Apocalipsis. Dice, la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Noten, está haciendo alusión a la ocasión cuando la Babilonia final será juzgada delante de Dios, pero para esa época ya no existe, es más, desde tiempo atrás ya no existe la Babilonia literal. Entonces tenemos que buscarle el significado. Les doy otros textos más y ustedes los averiguan por sí mismos, donde aparece Babilonia en sentido simbólico. Capítulo 17, versículo 5, capítulo 18, versículo 2, capítulo 18, versículo 20 y otros más. Otro ejemplo de nombres literales del Antiguo Testamento que se vuelven simbólicos en sus aplicaciones en el Nuevo Testamento. Egipto. En Apocalipsis 11, el versículo 8. 11:8. Y quiero recalcar aquí que estos son solo ejemplos. No son todos los casos. Hay muchos casos. Lo importante a tomar en cuenta aquí es el principio. Nombres literales del Antiguo Testamento se vuelven simbólicos en sus aplicaciones en el Nuevo Testamento. Les decía Apocalipsis 11:8, hablando de los 2 testigos, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Noten? Egipto, bueno, está mencionado también Sodoma aquí, pero solo estoy dándoles el ejemplo de Egipto, porque hay muchos más ejemplos. Egipto, y me llama la atención que dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Fue crucificado el Señor en Egipto? No, fue en Jerusalén. ¿Y por qué dice que en Egipto? Recuerden que Egipto, del Antiguo Testamento, el Egipto literal, llegó a ser para el mundo conocido un símbolo del ateísmo. ¿Recuerdan a su representante principal en determinado momento, Faraón? ¿Quién es Dios para que yo deje ir a su pueblo? Es lo que decía. Ateísmo. ¿Y por qué se dice entonces que en Egipto fue crucificado nuestro Señor? Esto es muy duro de decir.
pero hay una realidad que no se puede eliminar de aquí. Quiere decir que el lugar donde el Señor Jesucristo fue crucificado es considerado por Dios como Egipto. ¿Por qué? Bueno, porque la razón por la que lo crucificaron fue porque no creyeron en Él. Y eso es legítimo ateísmo, no creer en Dios, en quien representaba al Dios verdadero, el Señor Jesucristo. Pero así tenemos muchos ejemplos. Mencionamos por última vez el principio 8. Nombres literales del Antiguo Testamento se vuelven simbólicos en sus aplicaciones en el Nuevo Testamento. Y pasamos al principio número 9. Principio número 9. ¿Qué tal si lo dejamos para la próxima sección? Porque nos va a quedar un poquito cortado si queremos respetar la media hora acostumbrada. Quedamos en el principio 8 y nos vemos en la próxima sección con el principio número 9. Que Dios les bendiga abundantemente.